Vamos a analizar, como les comentaba, inducción electromagnética o fenómenos de interacción entre electricidad y magnetismo. Ayer hemos visto en magnetismo cómo una carga en movimiento, una corriente circulando en conductores, era afectado por un campo magnético en la proximidad con la fuerza de Lorentz, en la medida que la velocidad de desplazamiento o de circulación de corriente tuviera un cierto ángulo diferente de cero con la dirección de campo. Eso ya es un efecto de interacción electromagnética. Y después vimos fuentes de campo magnético, o sea, cómo podemos generar campos magnéticos a partir de corrientes circulando en conductores, y en particular la ley de Ampère para cálculo de campo con la integral de línea para conductores circulando o corrientes circulando en conductores, ¿no? Vamos a ver hoy fenómenos de interacción. Si bien en fuentes de campo vemos cómo corrientes generan campos, digamos, hoy vamos a ver cómo se interactúan la corriente con un campo magnético de fuentes distintas, ¿no? Bueno, comparto pantalla para que veamos un poco la presentación que tenía prevista. Trataremos de ver algún ejercicio. Bien, vamos a ver la ley de Faraday o la ley de Faraday para inducción electromagnética. Algo de flujo magnético que habíamos visto, creo ya, los experimentos Faraday, la ley de inducción, fuerza electromotriz inducida, ley de Lenz. Si podemos generar corriente alterna, si aquí hace falta, digamos, corriente alterna senoidal, valor eficaz de corriente alterna y transformadores. En el caso del flujo magnético, como había mencionado en clases previas, similar al concepto de flujo eléctrico, vamos a llamar flujo magnético a una densidad de líneas de campo que atraviesan una cierta superficie en el espacio, y esta superficie le llamamos una superficie gaussiana imaginaria, ¿no? En nuestro primer análisis imaginamos una representación espacial. Nuevamente imaginamos porque la línea de campo magnético nos ayudan a representar la dirección y acción de campo magnético en el espacio, y en este caso atravesando una cierta superficie circular que le llamo A, y esta superficie circular la representamos por un vector perpendicular al plano de la superficie, un vector normal que está a 90 grados, cuyo módulo, el módulo del vector, corresponde al área de superficie, ¿no? En lo que respecta a la dirección del vector normal a la superficie, le vamos a llamar θ, que sería el ángulo entre la dirección de campo y la dirección del vector normal. En esta representación gráfica, como ven, algunas líneas de campo atraviesan el área de esta superficie transversal, o puede ser no transversal en el sentido de que tiene un cierto ángulo, y otras están por afuera, ¿no? Entonces lo que vamos a analizar en flujo magnético es la densidad de líneas de campo que atraviesan una cierta superficie, y no vamos a considerar las que están por afuera, ¿no?, de esa superficie. ¿Qué llamamos flujo magnético? Al producto escalar de los vectores de inducción magnética B por el área. Producto escalar de vectores que me da una magnitud escalar. Como quizás saben o recuerdan de álgebra vectorial, el producto de escalar de dos vectores igual al producto de los módulos de los vectores por el coseno del ángulo que los separa los vectores. Y la unidad de medida de flujo magnético en el sistema internacional es Weber. O sea que un Weber equivale a una Tesla por metro cuadrado. Recordando, bueno, que coseno no tiene dimensión física, ¿no? Y vamos a analizar situaciones para una intensidad de campo o inducción magnética más o menos uniforme, un área, digamos, de una superficie de valor A, también uniforme en la medida de lo posible, y lo que sucedería en la medida que varía el ángulo θ entre estas dos magnitudes, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso de la izquierda abajo tenemos una superficie de área A y un vector normal a la superficie que se representa acá con una pequeña cruz, a pesar de que parece un más, es una cruz. Entonces sería un vector normal al plano que está ingresando en el caso que estamos viendo en la pantalla, ¿no? Y en una dirección de abajo hacia arriba, líneas de campo magnético B, con lo cual el ángulo entre el vector normal a la superficie y la dirección de inducción magnética es de 90 grados.
con lo cual el coseno de 90 grados es igual a 0 y por ende el flujo magnético es 0. Eso implica que prácticamente no hay líneas que atraviesen esa superficie, considerando que tenemos la superficie casi paralela a las líneas de campo y el vector normal perpendicular a la línea de campo, ¿no? En el momento en que tenemos un ángulo diferente de 0, el flujo será distinto de 0, como esta representación en el medio, y ya tenemos un cierto ángulo θ entre la dirección del vector normal y el campo, y ese flujo magnético será máximo cuando el ángulo sea 0, porque el coseno de 0 vale 1, o sea que tendría las situaciones variando en función del ángulo. Para 90 grados tendríamos flujo magnético 0, para 0 grados el flujo magnético máximo, y entre 0 y 90 grados tendría el flujo magnético intermedio dependiente del producto de los módulos de los vectores, ¿no? Profe, Bien, el área, el vector área, ¿por qué es positivo por un lado? O sea, ¿cómo se decide para qué lado va a ser positivo? eso lo representa uno en función de las características del ejercicio, la superficie, ya lo vamos a ver, más que nada en función de la dirección de corriente, ¿no? Pero puede representarlo para cualquier lado, pero sí lo que vamos a tomar es el ángulo mínimo, ¿no? O sea, por ejemplo, acá en el dibujo del medio, podría tener el vector área en sentido contrario, va hacia abajo en el plano, y en esa situación podría decir que, bueno, el ángulo entre el vector área y el vector dirección es más que 90 grados, ¿no? Podría ser, no sé, 130 grados. Pero voy a tomar siempre la dirección, el ángulo mínimo entre los vectores, con lo cual tomaría ahí, por ejemplo, ese ángulo menos 90 grados para calcular el ángulo mínimo entre los vectores, ¿no? Sí, ¿y el vector B qué es, profe? Es la representación gráfica, digamos, de la dirección de intensidad o inducción magnética, o sea, el campo magnético. Ayer vimos que El al que es campo magnético inducido, el que está inducido por la bobina. Es, podría serlo generado por una bobina externa, digamos, ¿no? O sea, tengo un campo magnético que puede ser generado por un imán permanente o por alguna fuente de campo que puede ser un bobinado, ¿no? ¿Sí? ¿qué cosa? Tomás, ¿me podrías cerrar el audio? A ver, lo cerré yo ahí. Bueno, Tomás no va a entender nada con semejante ruido que hay ahí de fondo. ¿Te ha entendido, José? ¿Alguna duda más? Por el momento es conceptual, digamos, flujo magnético como líneas de campo que atraviesan una cierta superficie en el espacio, ¿no? Bien, ¿cómo pudiera variar el flujo magnético? Ese flujo magnético pudiera variar si es que yo varío el área neta de la superficie en el espacio, de alguna forma en el tiempo, entonces estaría variando el área A, o pudiera variar la ubicación relativa del vector normal con respecto a la dirección de campo, o sea, mover la superficie respecto a las líneas de campo, con lo cual varía el ángulo relativo entre ellos, o bueno, obviamente también pudiera variar la intensidad de campo magnético B para que, o inducción magnética, para que varíe el flujo magnético a través de la superficie, ¿no? Serían que la variación temporal de flujo magnético se puede ver por estos tres elementos del cálculo de flujo, que sería inducción magnética, el área o el ángulo, ¿no? Bien, una posibilidad de variar el flujo magnético sería desplazar el área también, suponiendo acá que tenemos el vector normal, digamos, paralelo a la línea de campo. Si yo alejo el área respecto a la densidad de líneas de campo, vamos a tener una menor densidad acá en el caso a derecha, con lo cual el flujo magnético decrecería porque la intensidad de campo magnético sería menor en la sección de la derecha que a la izquierda, donde tenía una densidad mayor, digamos, de línea de campo, ¿no? Entonces acá decrece el flujo magnético a medida que alejo la superficie. Y la otra posibilidad, si quiero incrementar, por ejemplo, el flujo magnético, es sostener esa superficie en el espacio y acercar, digamos, la fuente de campo, sumando mayor densidad de líneas que atraviesen esa superficie, ¿no? Profe, ¿y no tenemos alguna formulita así bonita como la que teníamos con el campo eléctrico, que era como que muy fácil calcular el campo eléctrico en
base, ya que teníamos la ley de Coulomb y todas esas cosas. Porque veo que este se hace más raro, digamos, no hace como una esfera que irradia para todos lados. Vamos a ver situaciones. O sea, estoy analizando, la ley de inducción electromagnética habla de variación de flujo magnético, por eso quiero mostrarlo y representarle gráficamente bajo qué condiciones pudiera variar el flujo magnético y de ahí vamos a ver los cálculos, ¿sí? Ya después que termine, vemos si se comprendió. Bueno, una de las leyes que planteamos es la ley de Gauss para magnetostática, que lo vimos creo el primer día de clase cuando comenzamos a ver ecuaciones de Maxwell. Y básicamente nos habla de superficies gaussianas que engloban en el espacio, en algunos casos, algunas fuentes de campo magnético, como puede ser un imán permanente acá. Y como recuerdan, les había comentado que líneas de campo las representamos salientes de un polo norte, entrante en el sur, y son continuas en el interior del imán que van de sur a norte. O sea que son líneas que no se cortan en el espacio, siempre se cierran sobre sí mismas, digamos, ¿no? O sea, a diferencia de las líneas de campo eléctrico que tienen inicio en cargas eléctricas positivas y terminan en negativas. Entonces, si yo tengo una cierta densidad de líneas de campo que atraviesan esa superficie, voy a poder calcular, si fuera necesario, el flujo magnético a través de esa superficie, considerando esta superficie gaussiana como una elipse, digamos, en el espacio, o puedo considerarlo como una superficie gaussiana eh, como elipsoide, como una especie de pelota de rugby que engloba, digamos, la fuente de campo, que sería el imán permanente, en la primera gráfica de arriba a la izquierda, ¿no? Después, en general, puedo tener superficies gaussianas que no sean uniformes. De todos modos, tendría líneas de campo que están atravesando, para el caso de abajo a la izquierda, digamos, la superficie gaussiana, en algunas situaciones saliendo sobre la parte superior e ingresando en la parte inferior. Y en los costados situaciones similares, ¿no? Líneas de campo que salen e ingresan sobre la superficie gaussiana cuando engloba, digamos, la fuente de campo magnético. Y para el caso que ubicamos acá arriba a la derecha, tenemos un solenoide que vimos ayer, una bobina, que circula corriente y genera campo magnético con la línea de polo norte-sur, pudiendo tomar superficies gaussianas de diferentes formas en las que todas pudieras calcular el flujo magnético que representa la densidad de líneas que atraviesa esa superficie, ¿no? Si a lo largo de la superficie varía la intensidad de campo, varía el ángulo entre ellos, que ya el campo magnético no es uniforme, como puede ser en estas situaciones, lo que tengo que hacer es integrar en una superficie gaussiana, y si yo tomo una integral cerrada, que se representa este círculo en la superficie, la integral, perdón, una integral cerrada de superficie del flujo magnético, como vimos, según la ley de Gauss, nos estaría dando 0. ¿Por qué? Porque tengo igual densidad de líneas de campo, perdón, que ingresan en un punto y salen en el otro, con lo cual, si yo hago la sumatoria de efectos, digamos, diferenciales, tendré en algunos casos, por ejemplo, una intensidad de campo y un vector de dirección de campo magnético que tiene, en el caso de arriba a la izquierda, un ángulo respecto al diferencial de superficie, que se va a representar de la misma forma en un punto simétrico ubicado, pero va a ser el ángulo suplementario, digamos, por así llamarlo, ¿no? Entonces tendré en algunos casos el flujo magnético con signo positivo y en el otro con signo negativo, porque estaría hablando de cosenos de ángulos que puede dar valores negativos, ¿no? Entonces cuando integro a través de la superficie cerrada, el flujo magnético me da igual a 0. Sea que esa superficie englobe a la fuente de campo o puede estar en una zona del espacio que no englobe la fuente de campo magnético, pero siempre tendré densidad de líneas de campo entrante y saliente a través de ella, ¿no? O puede darse el caso también de que esa superficie gaussiana no tenga campo magnético porque no hay presencia de campo en la zona del espacio, ¿no? Con lo cual se verifica también que el flujo magnético cerrado sería, de superficie cerrada sería igual a 0, ¿no? Entonces, lo que habíamos mencionado es que la ley de Gauss para magnetostática hace mención a la inexistencia de un monopolo magnético, con lo cual nunca voy a tener un polo norte separado de un sur y siempre tendré líneas entrante y saliente a través del flujo, a diferencia del flujo magnético, ¿no? A diferencia del flujo eléctrico, que podíamos tener una fuente de campo eléctrico como una carga positiva que tenía siempre líneas de campo eléctrico saliente y podía integrar sobre la superficie, me daba equivalente a la carga neta encerrada y a la permitividad eléctrica del vacío, ¿no?
En nuestro caso, entonces, nuevamente la ley de Gauss para magnetostática habla de la inexistencia del monopolo magnético y que cualquier integral cerrada de superficie que tome en el espacio para cálculo de flujo me dará igual a cero. ¿Está entendido? Sí, profe. Bueno. Los experimentos de Faraday se basaron un poco en lo que había mencionado de Ørsted, que variaba la corriente, una corriente circular variaba el fiel de una brújula, y en este caso él experimentó con desplazamientos relativos de un imán sobre un bobinado. Si lo representamos en este caso, por ejemplo, como un bobinado de, no sé, 3, 4 vueltas, que estoy variando, moviendo, digamos, el imán en el seno de la superficie, lo que estoy haciendo es variando el flujo magnético que atraviesa la superficie neta de la espira. Si esta espira está cerrada y conectada, por ejemplo, a un amperímetro, cada vez que yo varíe el flujo magnético a través de esa superficie, se induce una diferencia potencial en la bobina y al estar conectada y cerrada en circuito, digamos, por el amperímetro, circula corriente en ella, ¿no? Entonces, cada vez que mueva el imán, estaría induciéndose una diferencia potencial entre los terminales de bobina y si cierro el circuito y conecto un amperímetro, circula corriente, que es lo que detecto un poco en este instrumento acá, ¿no? El sentido de la corriente será diferente según aumente o disminuya el flujo. Si aumenta el flujo magnético, quiere decir acerco el imán, digamos, la corriente circulará de tal forma que intenta oponerse a la variación de flujo magnético. Y si lo intento retirar al imán, una vez que está establecido el flujo, la corriente va a circular en otro sentido tratando de sostener el flujo magnético que tenía previamente. O sea, tanto que si voy de 0 a un cierto valor de flujo magnético, habrá fena inducida y circulación de corriente por un circuito cerrado, tanto como si está flujo magnético y lo intento retirar, la bobina reacciona oponiéndose a la variación de flujo magnético. Hablo de la bobina por la corriente que circula en ella, ¿no? Tenemos entonces una situación de que si yo acerco, digamos, con la primera figura, en el caso A, un imán permanente en una zona del espacio donde estuviera una espira, que es básicamente un conductor arrollado, y que está conectado a un amperímetro. Ammeter quiere decir ampermeter, o sea, medición de amperes. Al variar el flujo magnético, digamos, y acercar la bobina hacia ella, perdón, el imán hacia la espira, la corriente circulará de tal forma que se oponga a la variación de flujo magnético. Y eso como lo represento básicamente que al incrementarse de cero el flujo magnético a cierto valor, porque estoy acercando el imán, la corriente circula generando un campo magnético, por así llamarlo, inducido, que actuará en contra del campo magnético externo. Entonces, esa corriente al circular generará también un campo magnético que se opone al aumento del flujo magnético generado por el campo magnético externo que está representado en este caso por el imán, ¿no? Si es que no varía el flujo magnético y sostengo como en la figura B el imán sin desplazarlo hacia la espira, ni moverlo, digamos, cuando ya estuviera en una situación estacionaria, por ejemplo, no hay variación de corriente. Entonces, la corriente se induce, o la FEN se induce en la bobina, una FEN llamándole como vimos, no lo vimos ayer, ¿no? No, este nuevo concepto, la diferencia de potencial en la bobina no aparece si no varía flujo magnético. Y en el apartado C, digamos, si ya tenía una situación como el B estable e intento retirar el imán, la corriente va a volver a circular en la bobina para tratar de sostener el flujo magnético que tenía y circular en sentido contrario para que genere campo magnético en la misma cantidad que tenía del campo magnético inicial, ¿no? Tanto que si aumento el flujo como que lo disminuyo, la corriente en la bobina tratará de sostener eh, el campo magnético o el flujo magnético en su interior, ¿no? Este aparato, Sandra, no es uno que mida campo magnético, sino que es un amperímetro que mide corriente, ¿no? Está bien ahí lo que pusiste, un amperímetro que mide corriente. Recuerden que un amperímetro tiene idealmente resistencia eléctrica nula para que no cargue el circuito. Que puede medir corriente sin que genere una caída de potencial.
Y el voltímetro mide diferencia de potencial y tiene resistencia eléctrica infinita para que no circule corriente a través de él, ¿no? Es en la visión ideal. Bueno, un poco más de figuras que representan lo que estaba explicando. Y este aspecto es interesante y vamos a leer un poco la definición y después vemos la situación, ¿no? La inducción en las situaciones gráficas, ¿no? La inducción electromagnética consiste en la aparición de una corriente eléctrica cuando el bobinado secundario, por así llamarlo, está cerrado en un circuito, cuando varía el número de líneas de inducción magnética que atraviesan la superficie donde está el bobinado inducido, ¿no? Vamos a ver algunos conceptos ¿cómo decirlo? Relatar un poco estas experiencias, digamos. En la primera gráfica, en la A, puedo tener un bobinado que está conectado, digamos, a un amperímetro. Si los terminales, en principio abiertos, los conecto, por ejemplo, a un amperímetro, situación que vimos recién, si acerco un imán con una cierta velocidad al centro del núcleo del bobinado, se induce una corriente que tratará de variar o de disminuir el flujo magnético que está incrementando a causa del ingreso del imán permanente, ¿no? En el apartado B nos dice que esta situación la puedo reflejar también como si tuviese en esta primera bobina, que es la que estoy moviendo yo con la mano, conectada a una batería y tenemos una fuente de campo magnético que sería el solenoide que vimos ayer, ¿no? Entonces, ese solenoide genera un campo magnético semejante en un concepto de un imán permanente. Cuando lo acerco al núcleo del segundo bobinado, se induce una FEM, digamos, una FEM que denomino fuerza electromotriz, que eso representa una diferencia potencial. Y como el secundario de esta bobina está cerrado, circula corriente por él y tengo una medición en el amperímetro, ¿no? Profe, Ujú. eso se da por la fuerza esa perpendicular al campo y a la velocidad que nos contaba la clase pasada. No, no es por ese efecto que es de fuerza Lorentz, ya lo vamos a ver después, pero se presentaría un efecto como vos dices, porque tendría corriente circulando en el segundo bobinado y tengo un campo magnético generado por el primero, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de inducción electromagnética porque induzco en una segunda bobina una diferencia de potencial a causa de la primera, que es la fuente de campo magnético, ¿no? Ya vamos a ver la ley de Faraday, que todavía no la hemos visto, pero lo En que este habla... es el que se mueve el imán y en el otro el que se moviera la carga. Sí, la carga al desplazarse era afectada por campo magnético externo, ¿no? Sí, sí, es lo que vimos en fuerza de Lorentz ayer. Bueno, y la tercera situación C acá sería una situación en la que no estoy desplazando la bobina. Normalmente podemos hablar de una bobina primaria, que es donde está conectada esta fuente de la batería, y que yo conecto y desconecto con una llave, y al conectar y desconectar tengo transitorios de circulación de corriente en la bobina hasta que se establece, y eso hace que varíe el flujo magnético en el interior del segundo bobinado, que sería como un bobinado secundario, y puedo llegar a detectar, digamos, variaciones de corriente en un sentido o en el otro, cuando sea que conecte o desconecte el bobinado primario, ¿no? Profe, ¿y qué pasa si, por ejemplo, en la primera situación, tengo el imán, o con el electroimán es lo mismo, y yo en lugar de mover el imán dentro de la bobina, dejo quieto el imán y muevo la bobina por fuera? O sea, ¿la acercas hacia el imán a la bobina o qué? ¿O lo mueves de Eh, costado? no, lo dejo, por ejemplo, paradito en la mesa el imán y lo que muevo es la bobina. También, o sea, mientras haya variación de flujo magnético, que varíe campo, área o ángulo, siempre habrá variación de flujo magnético y se induce FEN en la bobina, ¿no? Sandra, ammeter es la palabra en inglés que significa ampere meter o medición de ampere, ¿no? Por eso llamamos amperímetro en castellano. Y los ventiladores tienen ese tipo de bobina, sí, porque bueno, todos los motores eléctricos tienen bobinados y basan en ese principio. Digamos, un ventilador tiene un doble bobinado, tengo un bobinado primario, que es por el que circula corriente. Normalmente en el secundario se induce una
fuerza electromotriz, una diferencia potencial, comienza a circular corriente, y cuando circula esa corriente interactúa con el bobinado primario, y lo que hace, causa un torque o una fuerza esta de Lorentz que vimos ayer, y eso hace que se mueva el motor. ¿Sí? Entonces, analizándolo de vuelta, tengo un bobinado primario, que es la fuente de campo, que es el imán permanente en este caso, o puede ser este bobinadio que está conectado a una batería, que podemos pensar en un campo magnético constante. En el secundario, que sería el segundo bobinado, si yo varío el flujo magnético de alguna forma, lo que hace es que aparece una diferencia potencial. Si ese segundo bobinado está cerrado, que es un circuito cerrado, permite que circule corriente. Cuando circula corriente, esa I interactúa con el campo magnético del primario y se produce un torque o par de giro para que gire justamente el ventilador, ¿no? Profe, ¿y por qué usan bobina en los dos casos, para las dos cosas en el ventilador? Tienen que hacerle pasar corriente a las dos. Si usan un imán, ¿no gastarían menos corriente? Sí, pero los imanes permanentes tienen poca intensidad de campo. O sea, cuando yo hago circular corriente logro una intensidad de campo mayor. ¿Te acuerdan el parlante que vimos ayer? ¿Cómo funcionaba? Sí, profe. Que vos tenés un imán permanente en la carcasa del parlante, que es bastante importante el tamaño, si vos acercas, digamos, vas a ver que tiene una intensidad fuerte. Y la corriente que circula en el secundario, por así llamarlo, porque ahí tenía un bobinado primario, lo puedo pensar que es el imán permanente, ¿no? Y el secundario es el que está solidario con el cono. Entonces, cuando yo hago circular corriente en el secundario primario, que sería la señal analógica de audio, que está eh, en forma de señal eléctrica, interactúa con el campo magnético original y se desplaza y se mueve, ¿no? Entonces, construyo a partir de la interacción electromagnética un dispositivo que convierte señal eléctrica de audio en señales mecánicas por desplazamiento del cono, moviendo el aire que está alrededor, ¿no? Esa ya está directa, digamos, la señal, ya no es como decía la otra vez que la montaban en otra frecuencia, de que No, estaba no, más alta. estas señales directas. En señales de transmisión, digamos, como puede ser radio o televisión, tenemos una onda portadora que tiene por alta frecuencia, que generalmente tiene más energía, pues llega a más distancia. Y la señal de audio, como vimos en acústica, está entre 20 Hz y 20 kHz, el nivel audible nuestro. Entonces, si yo la sumo y la subo sobre una señal de alta frecuencia, por ejemplo la de FM, 98,3 MHz, son 98,3 millones de Hz, o sea que tiene una frecuencia mucho más alta que nuestro espectro audible. Y esa señal, bueno, que por un lado es electromagnética, no es de presión que detectamos por una onda mecánica, pero lo que hace es montar sobre una señal de mayor potencia una señal de audio que module de alguna forma y la recupero del otro lado para mover un parlante y mover el audio después, ¿no? Le transporto la señal de audio a grande distancia subiéndolo sobre una señal de alta frecuencia, la decodifico en el punto final y la llevo a un parlante, ¿no? Sí, Sandra me está preguntando si los transformadores también son bobinados. Sí, acá podemos pensar en la figura C, digamos, como, sí, dame un segundo, Sandra. Vamos a pensarlo como un bobinado primario y un secundario que tenemos en los transformadores. Cuando hago circular corriente en el bobinado primario y corriente alterna, variante en el tiempo, porque tiene que variar el flujo magnético, en el secundario se induce una diferencia potencial que la puedo tomar en los terminales y conectar algún equipo o transportarla en distancia, como sería el caso de las redes eléctricas, ¿no? Lo que tienen placas apiladas en general son las chapas del núcleo, que acá están bobinados sobre un cierto cilindro, que podemos pensarlo plástico inclusive, o conductor, digamos. En este caso podría pensarse en un cilindro plástico donde estoy bobinando. En el caso de los transformadores son chapas metálicas apiladas una sobre la otra y sobre eso se bobina los bobinados primarios y secundarios, ¿no? Ujú. Ok. Profe, una pregunta medio tonta. Ujú. Eh, el- los materiales aislantes son atravesados por los campos magnéticos, por el campo eléctrico, ¿verdad? Ujú. Sí, 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 sí. En general no los afectan porque no se reorientan los dipolos
los materiales, así como, o sea, hay un mundo para analizar, ¿no? Pero así como vieron en electricidad y tenemos la permitividad eléctrica de los materiales, ha visto cuando vieron capacitores, ustedes vieron eh, el valor de K, que era la constante del dieléctrico, ¿no? Entonces K me daba cuántas veces era mayor que la permitividad eléctrica del vacío. Entonces para diferentes materiales tengo diferentes permitividades eléctricas, ¿no? Entonces igual de la misma forma, para los materiales en general férricos o aislantes, tengo diferentes permeabilidades magnéticas. Entonces, si recuerdan cuando vimos la ecuación de la ley de Ampère ayer, aparecía ese parámetro que era mu0, que era la permeabilidad magnética del vacío, que era una constante de la ecuación, y que depende del material. Entonces, si yo tuviera material diferente, digamos, que el vacío, la intensidad de campo se modifica. Por eso normalmente en los transformadores, digamos, los núcleos son metálicos porque tienen una permeabilidad magnética buena, de tal forma que puedo multiplicar el efecto por un campo magnético generado en el primario. En general, los materiales aislantes no son buenos conductores del flujo magnético y por eso utilizo más materiales metálicos que me ayudan, digamos, a transportar en mayor intensidad o reflejar, digamos, de mayor medida el flujo magnético generado en el bobinado primario, ¿no? Pero sí se ven afectados, digamos, si fueran aislantes de alguna forma los afectan, nada más que no se magnetizan porque no reorientan los dipolos, ¿no? No tienen una permeabilidad magnética como la de los materiales metálicos. Bueno, estos son ejemplos similares. Coil A y coil B quiere decir bobina A, bobina B. Batería seca y un switch para conectar y desconectar. Y medición en la segunda bobina, que sería la primaria, sería la bobina A, que es donde estoy alimentando, que normalmente se le llama inductor, porque es el que induce la fuerza electromotriz en secundario. Y la segunda bobina se le llama inducido, porque es en la que se induce la señal de la primera bobina, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Hay otro fenómeno de interacción electromagnética y se le llama en general fuerza electromotriz, la que se genera en la bobina inducida y se la abrevia como FEM, fuerza electromotriz, porque se denotaba como que había una interacción entre la electricidad y el magnetismo que generaba que se mueva algo. Por eso hablaban de una fuerza electromotriz que permitía que se movieran cosas. Podría ser la brújula, pero después se dieron la posibilidad de llevar los motores, ¿no? Que muevan algo a partir de una interacción electromagnética, ¿no? Pero FEM desde el punto de vista conceptual es como una diferencia de potencial, o sea, la diferencia de potencial que obtengo en la segunda bobina. No lo vamos a ver todavía en detalle, pero sí piensen también que si yo induzco una diferencia potencial en la bobina B acá, por ir variando este switch, cuando circule corriente en el secundario, en la segunda bobina, esa corriente va a inducir un campo magnético que va a actuar en contra del bobinado primario. Entonces lo que hace del campo generado por la bobina primaria, ¿no? Entonces lo que hace al circular la corriente es disminuir el flujo magnético neto porque actúa el campo magnético en contra de la fuente que la genera. Y ese se denomina el concepto de fuerza contraelectromotriz porque actúa en contra de la fuerza electromotriz original, ¿no? Eso por si lo ven en alguna bibliografía. ¿Y que se separan o le pasa algo? Porque si se están interactuando entre sí, como que algo tendría que pasar, ¿o no? Es un efecto indeseado, o sea, reduce el flujo magnético, pero siempre el flujo magnético del primario es de mayor intensidad que el secundario. Y es un fenómeno que ocurre, digamos, en la interacción electromagnética. No lo puedo evitar, o sea, va a estar presente, pero se termina imponiendo lo que fuera la señal del primario sobre el secundario. Bueno, ejemplo nuevamente de un bobinado primario conectado a una batería. Como no puedo, o sea, lo que necesito es que varíe el flujo magnético. Si yo la conecto a la batería en continua, va a circular una corriente continua que genera un campo magnético constante en el tiempo. Y si el campo magnético es constante, no va a variar el flujo magnético. Entonces, en este caso, como está todo construido acá, no puedo variar el área neta, no puedo variar el ángulo entre el campo y el área. Entonces lo que necesito es variar de alguna forma el campo magnético en sí mismo. Y eso lo logro con este switch. Cuando conecto y desconecto tengo transitorios de conexión y desconexión de bobina que generan aumento y decremento del campo magnético
que generan el flujo magnético que atraviesa el secundario o la segunda bobina. Y tengo un núcleo férrico acá, como ven. Cuando se induce la diferencia de potencial en la segunda bobina y si esta está cerrada, circulará la corriente y esa corriente afecta al fiel de una brújula y se detecta la inducción electromagnética, ¿no? Acá se ve una situación de una interacción electromagnética a distancia donde no hay contactos eléctricos entre un bobinado y el otro, ¿no? Una de las características de los transformadores que produce o genera la aislación eléctrica. Si pasa algo en el primario, no se daña el secundario. Si pasa algo en el secundario, podría no dañar el primario, ¿no? A ver. Sandra pregunta, más B, menos más, la corriente sale del positivo, sí. Nuevamente la representamos saliendo del terminal positivo y yendo al negativo porque habíamos visto que la corriente la representamos como cargas positivas, ¿no? Con esto se ve la dirección de B. Sí, a partir de la dirección de corriente tenemos la regla de la mano derecha. Recuerdan ayer cuando vimos fuente de campo, una corriente que circula en un conductor representamos con la regla de la mano derecha abrazando alrededor del conductor lo que sería la dirección de líneas de campo, ¿no? Profe, ahí en el dibujito ese como que no está perpendicular a la superficie, porque se va curveando la espiral, ¿o no? Sí, pero cada bobinado, digamos, casi lo podemos pensar perpendicular al área. Es cierto que no tienen 0 grados, digamos, pueden tener un poco, no sé, 30 grados si te ponen a analizar, ¿no? Entre lo que fuera el vector superficie y el vector del campo magnético generado por el bobinado. Si fuera un solenoide recto, ahí sí quedaría más claro que serían paralelos, ¿no? Bueno, un poco de resumen de lo que estamos viendo. Del experimento de Faraday, a la corriente eléctrica que circula en el segundo circuito se le llama corriente inducida. Al circuito donde aparece la corriente se le denomina circuito inducido, que es sobre el que se induce la diferencia de potencial. El dispositivo que produce la corriente se denomina inductor, o sea que el que modifica el flujo magnético sobre el segundo. Y observó que la corriente inducida depende de siguientes factores. Solo aparece corriente cuando hay variación, no en el campo magnético, sino variación de flujo magnético, que vimos que el flujo magnético puede ser por campo, por área o por ángulo. La corriente era mayor si el campo B es más intenso, de mayor intensidad, en la variación de flujo, si el circuito tiene un área mayor, porque era proporcional al área del flujo magnético, y si el cambio o la variación del flujo magnético es más rápido en el tiempo, ¿no? La inducción electromagnética en el fenómeno que da origen a una producción de una fuerza electromotriz, que es una diferencia potencial, y de una corriente eléctrica inducida. En un concepto inicial primario, digamos, el generador de corriente alterna se puede lograr a partir de tener un campo magnético uniforme, acá entre los imanes, representado por el rojo y verde, por ejemplo, norte-sur. Tengo líneas de campo uniforme que van del norte al sur, y esos están curvados porque tengo en el centro una espira, un alambre, un conductor cerrado, que tiene un eje de giro, ¿no? Entonces, cuando yo mueva mecánicamente esa espira, voy a estar variando el flujo magnético neto que atraviesa la superficie. Y si está variando el flujo magnético, se induce una diferencia de potencial en la bobina, en esta espira que está tirando, ¿no? En este caso sería como que el inductor es el campo magnético que está dado por los imanes, y el inducido sería la espira que está girando en el seno de campo magnético. ¿Por qué gira esa espira? Y la hago girar mecánicamente con algún elemento externo. Si tengo un generador de corriente alterna, como lo que tenemos en calle, tengo un motor a explosión que lo que hace es girar las espiras en el seno de campo, y eso induce una diferencia potencial, y como el flujo magnético va variando en el tiempo, esta circulación de corriente o la diferencia potencial es alterna en el tiempo, no es constante, ¿no? O sea, al girar en el seno del campo magnético y recolectar la señal mediante carbones que rozan sobre anillos conductores que están conectados a cada extremo de la espira,
recupero la señal de alterno que puedo alimentar una lámpara a la salida, ¿no? Es una representación sencilla de cómo funciona un generador, ¿sí? De corriente Profe, alterna. si se deja quieta la bobina y se mueve el imán, ¿también pasa lo mismo? Sí. Ahí sería un quilombo tener que empezar a mover la carcasa del generador, imagínate, ¿no? Pero sí, sí, el efecto sería que se lograría ser el mismo, ¿no? Bueno, la ley de inducción electromagnética, ley de Faraday, nuevamente conectando y desconectando una batería que detecta una diferencia potencial en el secundario, toma esta forma, digamos, ¿no? Nos dice que una fuerza electromotriz se induce en un bobinado, en un conductor arrollado, en la medida que varíe el flujo magnético en el tiempo. Lenz le introdujo un signo menos, por eso se llama ley de Faraday-Lenz, porque, bueno, Faraday detectó la diferencia potencial por variación de flujo y Lenz le sumó el signo menos para justamente sumar al efecto que la FEN inducida va a actuar en contra de la causa que la genera. Entonces, si está variando el flujo magnético o incrementándose el flujo, la FEN inducida haría circular una corriente que genere un campo magnético que se oponga a la causa que la genera. Por eso aparece signo menos para mencionar que está en oposición a la causa que la genera, ¿no? Si tenemos no solo una vuelta de un conductor, sino tengo n vueltas, la ecuación ya se multiplica por n, o sea que la FEM se multiplica n veces por la cantidad de vueltas que tiene el bobinado, y la variación de flujo magnético se puede deber a cualquiera de estos tres parámetros: el campo, la superficie o el ángulo relativo entre ellos, ¿no? Nuevamente, en nuestro análisis, una bobina, que sería coil, acá sería un corte transversal del bobinado, que podemos llamar el bobinado secundario, el inducido, y tengo un imán, que es una barra de imán magnetizado que se mueve en el núcleo de la bobina que le llamamos secundaria o inducida. A medida que acerco y alejo el imán, se genera una diferencia potencial en la segunda bobina, y acá simplemente dice meter, o sea que un equipo que mide puede medir diferencia potencial, con lo cual el circuito queda abierto, o puedo medir corriente si coloco un galvanómetro o amperímetro, que lo que me hace es medir circulación de corriente. En cualquiera de los casos, la diferencia potencial o la corriente irán variando según aumenta el flujo magnético, se opone a la causa que la genera. Si ya está el flujo magnético establecido e intento retirar el imán, que sería llevarlo a cero al flujo, también la bobina reacciona generando un campo magnético que trate de sostener el mismo flujo magnético que tenía antes, ¿no? Por eso tengo diferentes sentidos de circulación de corriente o diferentes sentidos de polaridad en la bobina. Bien, en esta representación gráfica lo que hacemos es acercar, perdón, el imán permanente a una espira cerrada, un anillo de cobre que puede ser. Cuando me acerco, aumento el flujo magnético, entonces la corriente en ese anillo va a circular de tal forma que genere un campo magnético en oposición a la causa que está generando la diferencia potencial. ¿Sí? Si ahora lo intento retirar, la corriente va a circular ahora en sentido contrario para sostener líneas de campo en el seno del núcleo de su superficie transversal, para que no varíe el flujo magnético en el tiempo, ¿no? En este caso, bueno, lo que estaría variando sería las líneas de campo, la superficie de la espira sigue siendo la misma, entonces acá sería n por a, aquí está mal la expresión, por el coseno del ángulo por la variación de campo en el tiempo. También esta variación de fuerza electromotriz se puede dar variando el área neta de una espira si tengo una barra de cobre asentada sobre una U, por ejemplo, y lo que hago al moverla es variar el área neta atravesada por líneas de campo y se induce una diferencia de potencial, ¿no? Vamos a ver un ejemplo numérico para tratar de fijar un poco estos conceptos. Si bien no es la idea que sea largo, digamos, lo vamos a pensar para algo que nos ayude a fijar y entender el concepto, ¿no? Nos dice entonces en este ejemplo
no es uno que tengan de ustedes el práctico, es de un práctico de la facultad. Nos dicen que tengo una bobina circular de 50 espiras que tiene un radio de 3 centímetros, está orientada de modo que las líneas de un campo magnético son normales al área de la bobina. Suponga que el campo magnético varíe de tal manera que B aumenta de 0,1 Tesla a 0,35 Tesla en un tiempo de 2 milisegundos. Encuentre la FEN inducida promedio en la bobina. ¿Sí? Entonces, apoyando en un pequeño gráfico, tendría como un bobinado que tiene 50 vueltas. Para 50. Y tiene un radio promedio de 3 centímetros. Entonces me dice está orientada de forma que un campo magnético es normal al área de la bobina, o sea que tendría líneas de campo que atraviesan la bobina por alguna fuente. No sé cuál, digamos. No es que es la bobina que está generando el campo, sino que el campo magnético es externo, ¿no? Y ese campo magnético me dicen que aumenta de 0,1 a 0,35 Tesla en un tiempo de 2 milisegundos, ¿no? No sé si hiciera un pequeño gráfico de B en función de tiempo. Tendría, por ejemplo, que para t igual a 0, el campo varía 0,1 Tesla. Y después a los 2 milisegundos vale 0,35. El campo magnético partió de un valor de 0,1 a 0,35 en 2 milisegundos. Entonces lo que tratamos de encontrar es la FEN inducida en la bobina. Que de acuerdo a la ley de Faraday-Lenz sería menos n por la variación del flujo magnético en el tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces el flujo magnético o la variación de flujo la puedo calcular como un flujo magnético final menos un flujo magnético inicial. ¿Sí? El flujo magnético lo podemos escribir como B por A por el coseno del ángulo. Y aquí vamos a suponer un vector normal, como te decía hace rato, un vector área, donde el ángulo entre el vector área y el campo sea cero en todo momento. Son paralelos los vectores, o el área es totalmente perpendicular a las líneas de campo, con lo cual el coseno de 0 grados vale 1. El flujo magnético vale siempre B por A, dependiendo de las situaciones en cada caso, ¿no? El flujo magnético 2 va a ser igual a B2 por el área, y el flujo magnético 1 sería B1 por el área, ¿no? B2 llamando la situación final, que era los 0,35, y B1 que era 0,1 Tesla. Voy a bajar este otro ejemplo que tenía acá abajo. Entonces necesito calcular la variación de flujo magnético en el tiempo. Entonces el delta phi me va a quedar B2 por A menos B1 por A. O sea que sería B2 menos B1 por el área A. Y la variación de flujo magnético en el tiempo va a ser igual a B2 menos B1 por A dividido en el tiempo que le lleva esta variación, que sería los 2 milisegundos. Entonces la FEN inducida sería menos n, que es 50, por B2, que vale 0,35, menos 0,1 Tesla, por el área, que sería pi por radio cuadrado, que sería pi por 3 centímetros, pero lo pongo 3 por 10 a la menos 2. Perdón.
metros elevado al cuadrado dividido en el tiempo, que son 2 milisegundos, que sería 2 por 10 a la menos 3 segundos, ¿no? 0,35 menos 0,1 me queda 0,25 Tesla. Me queda menos 50 por 0,25 por pi por 3 al cuadrado me da 9 por 10 a la menos 4 sobre 2 por 10 a la menos 3. Cancelo el 2 con el 50, me quedaría 25. Entonces, 10 a la menos 4 sobre 10 a la menos 3 se restan los exponentes. O sea que me queda menos 4 más 3, o sea que me da 10 a la menos 1. En cuanto a lo que tenga que ver la potencia base 10. Entonces tengo 25 por punto 25 por pi por 9. Me daría 176,71 por 10 a la menos 1 voltios. Le daría menos 17,67 voltios, más o menos. Esa es la diferencia de potencial que pudiera detectar en algún voltímetro que conecte a los terminales de la bobina, ¿no? ¿Entendido? Sandra dice sí. ¿Están por ahí todavía o no? Sí, profe. Ok, bien. Obviamente, como les vuelvo a decir, cuando el circuito está abierto, que sería este caso, que la bobina no está cerrada, mido diferencia de potencial, y si el voltímetro tiene mediciones en un punto o en el otro, o sea que mediría positivo o negativo, mediría variaciones de diferencia potencial si es que el campo magnético crece o decrece. En este caso crece, entonces la bobina tendería a generar una diferencia potencial en contra para que la corriente al circular, digamos, actúe con un, sí que es fuera, digamos, que circula corriente, pero no circula corriente, un campo magnético inducido que se oponga al campo magnético externo que causa la diferencia potencial, ¿no? Estoy sacando fotos, bueno, a ver si me retocan digitalmente. ¿Quieren ver el ejercicio 3? Medio parecido, no sé. Bueno, otro ejercicio, básicamente. Igual pueden encontrar muchos ejercicios de inducción electromagnética resueltos, así que si quieren profundizar, digamos, el tema, lo pueden hacer, digamos. No es complejo, pero tiene situaciones diferentes cuando ya aparecen esta expresión, digamos, de la variación de flujo magnético sobre el tiempo. Nos habla de derivada, entonces cuando tengo una variación, yo tengo la forma en que varía el flujo magnético, lo que tengo que hacer es derivar respecto a t. Una derivada de campo respecto al tiempo, ¿no? Es derivada del flujo magnético respecto al tiempo. Acá es sencillo porque la variación, digamos, se ha dado de instante de tiempo uniforme, con lo cual la derivada de esta recta, digamos, me da una constante, ¿no? Sí. En el apartado me pregunta Sandra si es que necesito calcular ahora otra cosa, el B o N, ¿no?
Por ejemplo, en el apartado este, o en el ejercicio 3 que le llamo, tengo un campo magnético uniforme que es perpendicular al plano de un anillo circular de 10 centímetros de diámetro, hecho de alambre de cobre, con diámetro igual a 0,025 metros. Y acá entonces estoy preguntando con qué rapidez debe cambiar B al transcurrir el tiempo para que forme una corriente de 10 amperes en el anillo, ¿no? O sea, si lo tomamos por el lado de FEM, que era menos N, bueno, acá aparentemente solo tengo una espira, que vale 1. La variación de flujo magnético puede deberse a B, A o el coseno del ángulo. En este caso me dice que B es perpendicular al plano del anillo, con lo cual el ángulo entre ellos siempre es 0. El ángulo entre el vector normal y el campo. Y las únicas fuentes de variación serían el B o el área, ¿no? Como el área aparentemente tampoco cambia, entonces esto sería menos A por la variación de campo magnético respecto al tiempo. Entonces aquí lo que me preguntan es esto, ¿cómo debe variar el campo magnético para que en el anillo de cobre circule 10 amperes? Como tengo un anillo de cobre que tiene un cierto diámetro, cerrado, digamos, lo que quiero ver es qué valor tiene que variar el campo para que induzca una corriente de 10 amperes en ese bobinado, por así llamarlo, o esa espira, ¿no? Tengo las líneas de campo que atraviesan, el vector normal perpendicular al área, en el cual el ángulo entre el área y el campo es 0, y lo que quiero ver es cómo tiene que variar el campo para que se induzca esta corriente de amperes, ¿no? Lo que tengo que hacer es, en esta expresión me está faltando, o sea, tengo el área, me está faltando la FEN inducida, y la FEN la voy a encontrar con la ley de Ohm, que era I por R, ¿no? Entonces multiplicaré los 10 amperes por la resistencia eléctrica del anillo, que de acuerdo a lo que vimos, ¿se acuerdan? La resistencia eléctrica la voy a calcular como la resistividad por longitud sobre el área. La longitud sería la longitud del perímetro, que es toda la espira. El área sería el área transversal de la espira. O sea, no es la misma área que tengo acá. Esta la podemos llamar una A2. Y esta sería la A1, que es la total. Y A2 es la del anillo en sí mismo, ¿no? Bueno, tiene resistividad, tiene la longitud, que sería todo el perímetro, que puedo calcular como 2 pi por radio. Y puedo calcular el área propia del anillo conductor, que sería pi por radio cuadrado, considerando la mitad de esto, porque ese era el diámetro del anillo, del núcleo del anillo, digamos, que está constituido en cobre, ¿no? Bueno, y sacando acá el valor de la FEM, puedo volver a esta ecuación y ya encuentro cómo debe variar el campo magnético en función del tiempo. Así que acá dB sobre dt me quedaría menos la FEM sobre el área 1, que sería menos I por R eléctrica dividida en el área 1. Sí, puede ser pregunta en cuánto tiempo tendría que variar. Digamos. Sí, sí, puede tener diferentes incógnitas las ecuaciones, ¿no? Puedo tener que determinar la cantidad de espira, etc. ¿Cómo despejo el tiempo? Bueno, depende del ejercicio. O sea, acá lo puede despejar del dt y mandar al primer miembro si es que el campo magnético varía en forma uniforme, como hicimos hace rato, ¿no? Acá variaba el campo magnético en forma uniforme y podrías tener que calcular el tiempo t. Entonces acá el dt, digamos, ya sería una variación no diferencial, sino una variación temporal, digamos, que sería lo que vimos recién. Flujo magnético V2 menos flujo magnético V1 sobre T. Entonces ahí despejarías T. ¿Entendido? Más Ok, o menos, profe.
Llevamos bastante tiempo a poder aplicarlo. Está bien, o sea, mi intención con esto no es atosigarlo, pero ver una forma de cálculo de la FEN inducida y entender, digamos, que variación de flujo magnético produce diferencias de potencial en bobinado. Sí, sí, cuando lo explica está clarito, pero después hay que acordarse qué es cada letra y todas esas cosas. Y la formulita y todo eso. Entiendo. Comprendo. Bueno, esto es una vista general de un generador de corriente alterna que varía el coseno tita porque varía el ángulo. Y el coseno tita varía con omega t, entonces la FEN inducida va a depender de la variación del flujo magnético y el flujo magnético depende de B de A. O sea, B que es campo constante, el área de la espira es constante, lo que está variando es el ángulo omega. Entonces, omega lo puedo escribir, perdón, el ángulo tita, que lo puedo escribir como omega t, ¿se acuerdan con las ecuaciones de movimiento circular uniforme? Entonces, tita igual a omega t, si yo hago la derivada voy a sacar cómo se induce la FEN en la generador de corriente alterna, ¿no? A ver, estoy hablando sobre el vacío, por ahí capaz que no me sa- En los generadores de corriente alterna, la FEN sería menos la derivada del flujo magnético respecto al tiempo. El flujo magnético lo voy a poder escribir como B, la intensidad de campo, por el área, por el coseno de omega t, porque tita estaría variando con una velocidad angular más o menos constante, ¿no? Entonces, si yo derivo esta expresión como la que venimos trabajando respecto al tiempo, sería la derivada de B y A, que son constantes, pueden salir fuera de la derivada. La derivada del coseno me queda menos seno, como vimos, omega t, y acá hay menos. Y luego derivo el argumento de la expresión que me queda, la derivada de omega t respecto a t me queda omega. Bien, entonces la FEN inducida me queda menos n por B módulo por A, que la intensidad de campo es constante, ¿no? El área de la espira también es constante, por menos seno de omega t por omega. Este menos con este menos se vuelven positivos. Y si yo multiplico n por B por A, por omega, y me queda acá seno de omega t, tengo una función alterna en el tiempo, en función de seno, y este le puedo llamar un valor E sub 0 o el valor de pico, ¿se acuerdan que habíamos visto el valor máximo? Con lo cual la FEN a la salida de la espira sería un valor E sub 0 por el seno de omega t. O sea, mover la espira con algún motor, o puede ser, por ejemplo, con una turbina de una central hidroeléctrica, cae el agua, se mueve la turbina, mueve el generador, induzco una diferencia potencial y logro una diferencia potencial alterna en el tiempo, ¿no? Es un poco lo que se ve acá. A medida que voy variando la espira y moviéndola, está variando las posiciones relativas. Esta pequeña flechita representa el vector área con respecto a la dirección de campo y el ángulo entre los vectores va variando a lo largo del tiempo en la expresión de coseno de phi o coseno de omega t, ¿no? Entonces el flujo magnético, que sería una expresión de la función que vimos recién, que era coseno de omega t, esto es una representación de la función coseno de omega t, si yo la derivo me quedaba la función seno omega t. Entonces la FEN inducida está desfasada en los picos con respecto al flujo magnético en pi sobre 2 grados. O sea, 90 grados entre picos entre sí, ¿no? ¿Lo entendido? ¿Están por ahí todavía? ¿No? Sí, profe. Bueno, hecho como los chicos, dejo la cámara nomás apagada y se...
Bueno, este es el principio de funcionamiento de un generador de corriente alterna, ¿no? Bueno, creo que hasta ahí le daré porque si no ya es mucho y puede generar confusiones, ¿no? Y yo la verdad que necesito nada más que la ley de Faraday-Lenz. Estoy viendo si hay algo más que le pueda parecer interesante. Bueno, este era, cierro nomás con esto, que era el generador de corriente alterna. Se está moviendo la espira y acá tengo la señal, digamos, que estoy generando en un sentido y en el otro por el concepto de corriente alterna o diferencia potencial alterna. Y a medida que gira, digamos, la espira en el seno del campo, digamos, voy obteniendo una señal alterna en el tiempo, ¿no? Acá estos dos puntos rojos serían los puntos de contacto de la espira. Bueno, este es un concepto de corriente alterna, valor de pico, valor eficaz. Y bueno, efectos sobre una resistencia, además que, bueno, eso es más amplio que lleva ya mucho tiempo, ¿no? Pero sí me parece por ahí interesante para que lo correlacionen, que es el generador de corriente alterna, perdón, el transformador. Estoy alimentando con corriente alterna el bobinado primario, se induce una FEM sobre el núcleo, perdón, un flujo magnético en el núcleo y atraviesa el bobinado secundario, y el secundario depende del flujo magnético, entonces aparece una diferencia potencial que depende de la variación del flujo magnético. Y el flujo magnético se está variando porque varía la corriente del primario, porque es alterna, y tengo una diferencia potencial en el secundario alterna, ¿no? Van a ver que en el transformador los valores de la diferencia potencial en voltios se manejan en función de la cantidad de vueltas. Si yo tengo una cantidad de vueltas menor en el secundario que el primario, la diferencia potencial es más chica y tengo un transformador que reduce tensión. Si las vueltas del secundario son mayores que las del primero, la FEN inducida es mayor que en el primario. Se acuerdan que dependía del número de vueltas, ¿no? Y lo que se llama la relación de transformación K es el cociente entre N2 y N1. O sea, me da la relación entre la diferencia potencial que voy a tener en el secundario con respecto al primario. Profe, el núcleo ese, como para hacerlo más pulsudo al campo magnético, o sea, si no está lo mismo, se daría el efecto ese, Sí, pero sería más débil. sí. Esto es lo que mencionaba Sandra hace rato, que el núcleo del transformador son como chapas apiladas, que son mejores conductores de flujo magnético que el aire. El aire también transporta flujo, pero no es tan bueno como el conductor es metálico. Y tengo que despreciar o reducir el efecto de corrientes parásitas. Si yo hago el núcleo macizo, al estar variando la diferencia de un flujo magnético en el núcleo mismo se induce una diferencia potencial, y como es un material conductor, circularían corrientes dentro del núcleo, ¿no? Entonces, si empiezan a circular corrientes en el núcleo, se calienta y tengo pérdidas de energía por corrientes parásitas. Entonces, si yo reduzco la sección lo máximo posible, las corrientes van a ser lo más chicas posible, las corrientes parásitas del núcleo de transformador, y prácticamente todo el flujo magnético se va a ver reflejado en el secundario, que es lo que quiero, que el transformador transforme una señal del primario al secundario, ¿no? Profe, era por eso el efecto Hall. No, el efecto Hall era por la división de carga en presencia de campo. En este caso es por la inducción magnética misma del núcleo. El núcleo es un conductor metálico o material conductor. Entonces, si yo tengo un flujo magnético que está variando en las mismas chapas del núcleo, aparecen diferencias de potencial entre dos puntos y circularían corrientes porque es un material conductor. Tengo E igual a I por R. Y esa corriente, la que circularía, genera las pérdidas por calentamiento del núcleo. Por eso se lo refrigera en aceite, digamos, por ejemplo, o con ventilador o convección forzada, para que no haya tantas pérdidas de calor por efecto Joule al circular corriente en el núcleo, ¿no? Ah, eso que se calienta el celular, el cargador celular. Sí, podemos verlo. Cuando yo cargo el secundario, imagínense
que cuando yo conecto en vacío el secundario, podemos pensar una fuente de cualquiera, en general de la televisión y todo, transforman tensiones de 220 voltios a valores más chicos, en general 12 voltios, para que pueda alimentar los equipos electrónicos que trabajan en general con 5 voltios a veces. El USB trabaja con 4 voltios, 5 voltios también, hay 4 y 5. Entonces, cuando funciona y cargo el secundario, demando más corriente, y más corriente implica más potencia, entonces tengo que tener más potencia el primario, y eso genera un aumento de la pérdida de calor, ¿no? Los números de espira de los bobinados son los mismos, son diferentes. En el transformador puedes tener las tres situaciones, que sean, en general van a ser diferentes, que una sea más grande que la otra o al revés, y podemos tener también el mismo número de vueltas en primario y secundario. Entonces lo único que hace ahí el transformador es aislar eléctricamente, porque si tenés un mismo número de vueltas en el primario y el secundario, tenés la misma diferencia de potencial en el primario que en el secundario. Esos transformadores se llaman transformadores de aislación o de protección, porque si hay algún cortocircuito en algún lado, se rompe el transformador y no se rompe el equipo con el que estoy trabajando. Si llega una sobretensión en el primario que te puede dañar un equipo sensible, se va a romper el transformador y no se va a romper el equipo, ¿no? Vamos a estar vista un poco de los radiadores que se pueden presentar en transformadores industriales. Este tiene el aceite acá, que uno puede controlar el nivel de aceite, y después tiene radiadores afuera que por convección, digamos, lo enfrían al transformador, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos? Me preocupa que nadie hable ni dice nada. ¿Están por ahí? Virginia. Sí, profe, acá estoy. Bueno, ¿cómo has visto el tema? Bien, bien. Nada más que estoy cansada porque hoy tuve un meet largo. Ah, ok. El cerebro también sufre, digamos, con alta intensidad. Ay, sí, totalmente. Tomás 10 Gómez entra y sale a la conferencia, pues está con problemas de conectividad, ¿no? Cecilia Soyazo, ¿se entiende? Ah, Tomás, sí, perdón, ¿querías decir algo? No, no, profesor, estaba por conectarme, parecía que estaba aquí. Ah, ok. Pasa que lo estaba de la computadora, y lo tomo apuntes de ahí y bueno, me conecto al celular. Pero sí, es cuestión de ponerme a repasar también, leer más y ver las clases de nuevo. Bien. A ver, no sé qué, no entiendo la pregunta de Sandra que dice al respecto de la onda de campo magnético. Ahora estoy viendo si has comentado algo antes. No entiendo la pregunta. ¿Alguien interpreta lo que pregunta Sandra en el chat? Al respecto de la onda de campo magnético que, por ejemplo, en el tendido eléctrico sale y llega a... Ah, sí. Cuando tenés señales alternas, digamos, en general se producen radiaciones electromagnéticas, ¿no? Que no son de poca intensidad. Y, por ejemplo, en los tendidos de alta tensión, digamos, se pueden generar descargas cuando tengo material conductor, o sea que el aire se vuelve conductor por humedad. Entonces pueden producirse descargas eléctricas entre la diferencia potencial con respecto a la Tierra, ¿no? En ese tipo de descarga. O también radian ondas electromagnéticas, generalmente un equipo que está con corriente alterna, y eso hace que una onda electromagnética de baja intensidad afecte, digamos, a las personas o a equipos electrónicos sensibles, ¿no? Toma un poquito de agua, disculpe.
Bueno, ¿cómo estamos? Eh, por ahí sería una afectación importante cerebral si continuamos. Hemos visto mucha información en 2 semanas, digamos, prácticamente toda electricidad, electrostática y electrodinámica, y hemos visto magnetismo, fuentes de campo, la ley de Lorentz, la fuerza de Lorentz, los cálculos de campo con la ley de Ampère, y hemos visto estos fenómenos de interacción electromagnética representada por la ley de Faraday-Lenz, que formará parte del set de ecuaciones de Maxwell, ¿no? Las leyes de Maxwell, de Ampère-Maxwell, o leyes de Maxwell del electromagnetismo son un compilado de las que vimos, la ley de Gauss para electrostática, la ley de Gauss para magnetostática, las que vimos de flujo magnético y flujo eléctrico. La tercera ley es la ley de inducción electromagnética, que es la que acabamos de ver, y la cuarta es la ley de Ampère-Maxwell modificada, donde la ley de Ampère nos daba el cálculo de campo magnético debido a corrientes conductoras, ¿no? Maxwell le sumó que en la ley de Ampère campos magnéticos podían ser generados por variaciones de campo eléctrico y no solamente por corrientes conductoras, ¿no? Eso nos quedaría ver nada más para ver del set de ecuaciones de Maxwell, que sería la cuarta ley, o como quisiéramos ponerla, que sería la ley de Ampère modificada por Maxwell, que le suma un término para variaciones de flujo eléctrico que representan presencias de campo magnético, ¿no? No, no es mi intención que los quiera matar. Entonces hagamos lo siguiente. Nos quedaría ver las leyes de Maxwell, que no son tan complejas, digamos, ya viendo todo esto, obviamente. Y lo que veríamos sería la cuarta ley de Ampère-Maxwell modificada, y de ahí veríamos la generación de onda electromagnética y las leyes de Maxwell para cálculos de propagación de ondas electromagnéticas, cómo se ven afectados por materiales que tenemos que usar, si fuera permeabilidad magnética del vacío o del material, o permitividad eléctrica del vacío o del material que estaría involucrado, y así, ¿no? Con esto, ¿hasta qué ejercicio debo llegar? Y del TP0 ya deberías poder hacer todo, digamos. El TP1, que es el que viene sobre onda electromagnética, que es con lo que pensaba comenzar la materia, todavía no. Nos queda ver un poco más de teoría y aplicar las ecuaciones de Maxwell a eso. Nos falta ver el vector de Poynting, que es la energía transportada en onda electromagnética, que va a tener un poco en relación que habíamos visto en onda mecánica, la intensidad de radiación y potencia transmitida, ¿no? Bien, detengo grabación.